¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial hoy 30 de octubre a toda la comunidad de la Universidad de la Gran Colombia y por supuesto a este Facebook Live de Caracol Radio. Hoy con un tema muy interesante justamente relacionado con estas fechas. Hoy 30 de octubre hablaremos sobre esos recorridos virtuales y esos recorridos que se están haciendo por la Candelaria para hablar de sus personajes, para hablar de su arquitectura, para hablar de sus fantasmas, para hablar también de sus mitos. Es por eso que tenemos una invitada muy especial. Se trata de la arquitecta Sandra Sabogal. Ella es coordinadora del programa Vigías del Patrimonio de la Universidad La Gran Colombia. Arquitecta Sandra Sabogal, gracias por estar en este espacio de la Universidad La Gran Colombia y Caracol Radio. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes acompañándolos el día de hoy. Bueno, Sandra, este es un tema muy interesante. Justamente en estas épocas, ustedes desde la Universidad de la Gran Colombia, desde la Facultad de Arquitectura, empezaron a trabajar este proyecto para mirar cómo es la arquitectura, por supuesto, del centro histórico de la capital del país, pero también se encontraron con una serie de contextos, de hechos, de historias que están alrededor. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo se desarrolla este tema y cómo empieza este gran proyecto de Vigías del Patrimonio en el centro de la capital del país? Bueno, pues nosotros somos en la continuación de un proyecto del Ministerio de Cultura. Somos uno de los grupos de Vigías del Patrimonio a nivel nacional. Nuestro grupo es uno de los más antiguos, lleva 20 años trabajando de manera continua desde la Facultad de Arquitectura. Y hace algún tiempo, hace unos 10 años tal vez, se iniciaron unos recorridos por el centro histórico, unos recorridos motivados en los estudiantes en conocer el lugar en donde está la Universidad de la Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura, y buscamos que la gente entienda, comprenda cuál es la arquitectura del centro histórico. Pero en el camino nos fuimos encontrando con otras historias muy interesantes de patrimonio inmaterial, de tradición oral, como son los fantasmas y los personajes ilustres de la Candelaria. Bueno, hablemos justamente de los fantasmas y los personajes ilustres. ¿Cómo empieza este recorrido? Son una serie de etapas que ustedes desarrollan. Se venía desarrollando obviamente de manera presencial. Ahora, pues debido a este año tan distinto para todos, es un recorrido también virtual. ¿Dónde empieza y cuáles son esas historias que deben conocer no solo los bogotanos, sino todos los que visitan la zona de la Candelaria para conocer también de su tradición, de sus mitos, de sus leyendas y de sus fantasmas? Correcto, nosotros arrancamos en el punto central del centro histórico, la Plaza de Bolívar. Conocemos todos los edificios que están alrededor de la Plaza de Bolívar, toda su historia, su estilo, los diferentes momentos que han pasado por ellos, y ahí nos empezamos a dirigir a conocer algunos de los personajes ilustres, de esos fantasmas que son los cuentos de las abuelas con los que nos fuimos encontrando a lo largo de estos 8 o 10 años que llevamos en este gran proyecto. Seguimos por la calle 10 hacia el Teatro Colón, pasaremos después por la Casa del Virrey Sámano y luego nos vamos hacia el Chorro de Quevedo para encontrarnos con los dos últimos fantasmas, Baltasar, y luego nos vamos hacia la universidad. Conocemos la historia del edificio de la Universidad de la Gran Colombia y nos encontramos con el último personaje que tenemos enfrente de la universidad. Bueno, arquitecta Sandra Sabogal, coordinadora de este proyecto de la Universidad de la Gran Colombia. Empezamos en la Plaza de Bolívar. ¿Cuáles son esos mitos, esas leyendas y esos fantasmas que se construyen justamente desde la Plaza de Bolívar en la capital del país? Hay un personaje muy interesante que es el doctor Rusi, un doctor que era muy importante en la época de la República. Este señor pues tenía algunos pesos por ser doctor, por ser un profesional en la salud, y este personaje alquilaba algunas de sus habitaciones. Pero resulta que había una banda muy peligrosa que era la banda de los ladrones del cubo, y uno de ellos pidió tener posada en esta casa, pidió una habitación por arriendo, sin imaginarse el doctor Rusi del problema en el que se estaba metiendo tan terrible. Imagínense que resulta que el doctor Rusi escucha a estos ladrones platicando sobre lo que van a hacer,
Ellos contratan a Manuel Ferro, que era el único cerrajero que existía en esa época en Bogotá, y el cerrajero accede a ayudarle a la banda del jugo. Sin embargo, el cerrajero ya estaba como tan impresionado de tantos robos, de tanta delincuencia, que decidió denunciarlos y le cuenta al doctor Rusi quiénes son estos personajes que viven en su casa, que hacen todas las trampas, planean todos estos robos. Una vez lo descubre, lo invitan a una chichería y allí habían dejado un mosquetón, un gran cuchillo, lo habían dejado allí empeñado. Cuando se enteran del tema, que el doctor Rusi los va a denunciar, inmediatamente se van a matar a Manuel Ferro, que fue el que chismoso, el sapito que contó todo el cuento, y lo van a matar tan lamentablemente enfrente de la casa del doctor Rusi. Y claro, inmediatamente Manuel, estando en estado lamentable, grita: me mataron, por Dios, me mataron. La vecina chismosa del frente sale por el balcón, ve al doctor Rusi, ve que es la casa del doctor Rusi, y dicen que es el doctor Rusi el que mató a Manuel Ferro, el cerrajero. Evidentemente fue condenado a muerte, muere en la Plaza de Bolívar el pobre doctor Rusi, y dicen que en todas las noches de noviembre, a altas horas de la noche, 11, 12 de la noche, se escucha al doctor Rusi diciendo: soy inocente, soy inocente. Bueno, el doctor Rusi, entonces nos lo encontraremos ya en un par de días, arquitecta Sandra, en la Plaza de Bolívar, diciendo justamente soy inocente. Interesante todas esas historias que forman parte de esa tradición oral y cultural de nuestra Bogotá. Y justamente mañana es el 31 de octubre, es el Halloween, es una fecha que evidentemente se ha transformado, pero qué maravilla poder hablar de estos temas justamente donde se mezcla la cultura, la arquitectura y la tradición oral, por supuesto, de nuestra capital. Bueno, después del doctor Rusi, esa tan maravillosa historia que nos acabas de contar, ¿qué sigue? ¿Cómo va ese recorrido justamente que se desarrolla en la Candelaria? Bueno, hablemos un poquito de arquitectura, de historia de la Fundación de Bogotá. Y es que estando parados en la Plaza de Bolívar, tenemos que acordarnos de la Fundación de Bogotá, que la hacen los españoles en unos libros muy especiales que están destinados a la fundación de las ciudades en los nuevos reinos de las Indias. Y estos libros hablaban que la fundación de la ciudad se debía hacer en un lugar que se viera con unos indígenas que estuvieran sanos, que tuviera al lado agua, que estuvieran ojalá protegidos por las montañas o por el medio ambiente, y que además tuvieran unos cultivos. Es importante resaltar que el centro histórico de Bogotá se va a fundar entre los dos ríos más importantes, el San Agustín y el San Francisco, como parte de esos indicios de esa ciudad fundacional. Y posteriormente se va a hacer un trazado endamero, un trazado hipodámico, un trazado en cuadrados, que van a ser esas manzanas de 100 varas castellanas. Y en la plaza principal se va a colocar la catedral o la primera iglesia. Vamos a decir que usualmente se orientaban hacia oriente, y sí, vamos a ver que nuestra catedral primada está orientada hacia oriente. Y arranquemos por ese primer edificio que vemos en la Plaza de Bolívar, que es la Catedral Primada. Resulta que esta, según los historiadores, es la cuarta catedral que ha existido en su lugar. Sin embargo, algunos documentos y estudios que ha hecho Mónica Terrien, una antropóloga muy importante en nuestro país, se ha encontrado material cultural en el techo de la cubierta, lo que haría corroborar que tal vez esa catedral fue modificada, la segunda catedral, y se construye sobre la tercera, esta última que conocemos, un estilo neoclásico que va a traer Fray Domingo de Petres a nuestro país, que la va a diseñar en 1803, se construye en 1807. Hablando de lo interesante de la catedral, tuvo una modificación, una restauración en estilo que se hizo a finales de 1950 por un arquitecto llamado Rodríguez Orgaz, que va a reconstruir las torres, que las va a devolver a su modelo original, las va a hacer mucho más delgadas, más esbeltas, y va a reconstruir todo ese frontis.
Continuando con la historia de esos edificios que conforman la plaza, otro muy importante es la Capilla del Sagrario, un edificio de los años 1600 de ese estilo neobarroco, neogranadino, de los más imponentes de la capital, con unas columnas entorchadas, adosadas a su fachada, unas pinturas fabulosas de Gregorio de Arce y Ceballos, uno de nuestros pintores más importantes en la época de la colonia, y un trabajo de carpintería tanto en la portada como en los techos que vale la pena conocer. Pasando al siguiente costado de la plaza, nos encontraríamos con el Capitolio Nacional, un edificio que tuvo una historia muy importante. Es un edificio diseñado por el arquitecto danés Thomas Rid. Es un edificio que fue llamado coloquialmente el anciano de piedra. ¿Por qué? Esto porque duró su construcción más de 100 años. Casi no se logra terminar. Nuestro país está en guerra a mediados de 1800 y posteriormente va a llegar el arquitecto Gaston Lelarche a trabajar en el edificio, a terminarlo y completarlo. Otro de los costados importantes de la Plaza de Bolívar es el Palacio Liébano. El Palacio Liébano no es el edificio que tenemos hoy en día, el único que ha existido en este lugar. La actual Alcaldía Mayor, antiguamente, en la época de la colonia, tuvo varias edificaciones como la Cárcel Grande, la Cárcel Chiquita, un espacio muy pequeñito del ayuntamiento o alcaldía, ayuntamiento como lo llamaban los españoles. Posteriormente, estas edificaciones se van a cambiar por un edificio que se llamó las Galerías Arrubla. Era un edificio comercial de 3 pisos, muy cercano a lo que conocemos hoy en día como el Palacio Liébano, sin tanta decoración, muy sencillo, con una balaustrada en el primer piso. Pero resulta que en esa tradición oral, en esos cuentos que encontramos de los historiadores y también de las abuelas, nos encontramos con que ese edificio fue incendiado. ¿Por qué? Porque uno de los personajes, de los comerciantes que vivía allí, que era un sombrerero, quiso cobrar su seguro y quemó su local. Lamentablemente no solo se quema el local, sino se va a quemar con él todo el edificio. Y resulta que una pequeña zona del edificio estaba destinada al Archivo Nacional de nuestro país. Lamentablemente se va a quemar un documento que es muy importante para nosotros y es el Acta de Independencia que se había firmado en 1819. Es lamentable este hecho. Hoy en día contamos con una copia, una reproducción en una pintura, pero bueno, todos los comerciantes se ponen de acuerdo y hay un señor que se llama Indalecio Liébano, que era un comerciante paisa, muy emprendedor, muy importante para el país, y este señor pone de acuerdo a todos los comerciantes, se traen al arquitecto Gaston Lelarche, lo contratan para que diseñe este edificio, un edificio diseñado inspirado en la arquitectura francesa, en los palacios franceses, con esa misma arquitectura, ritmo, simetría, proporción de estas puertas y ventanas que se traducen en estos 3 pisos, rematados en 2 mansardas en las esquinas, y se construye este fabuloso edificio. Duró mucho tiempo para que este edificio lograra ser la Alcaldía Mayor de Bogotá. Les había contado que desde la época de la colonia solamente una pequeña zona estaba destinada a alcaldía o ayuntamiento y era en alquiler, y tal vez hasta comienzos del año 2000 se logra solucionar todos los temas de propiedad con todos estos comerciantes, todos estos herederos, para que se convierta como tal en alcaldía y se construya el edificio posterior, que es la ampliación, toda la manzana bicentenaria. Una arquitectura muy sencilla, muy austera, contemporánea, que habla pues de un diseño que se adapta a las condiciones de un centro histórico y que está al lado de 2 edificaciones muy importantes, el Palacio Liébano y el antiguo Palacio Municipal que se va a construir en los años 1900. Y terminando ya al último costado de la Plaza de Bolívar, nos vamos a encontrar con el Palacio de Justicia,
Contarles que este no es el Palacio de Justicia original. El primer Palacio de Justicia se construyó en la carrera sexta con calle 11, esquina donde tenemos hoy el Fondo Cultural Gabriel García Márquez. Este lamentablemente en 1948, en la época del Bogotazo, fue incendiado y posteriormente se va a construir como tal el Palacio de Justicia donde lo conocemos hoy en día. Este Palacio de Justicia se diseña en los años 70 y desafortunadamente sufre un atentado para 1985 cuando el ELN toma este edificio. Lamentablemente pues hay muchas historias alrededor de este edificio, de por qué se toma, del momento político tan importante que estaba pasando en nuestro país, y pues este edificio finalmente es necesario demolerlo y construir este nuevo edificio, un poco borrando esa imagen, esa memoria siniestra y tiniebla de lo que había pasado allí, de las personas que desaparecieron y de la imagen, de ese imaginario urbano que tenían las personas allí. Se diseña este último edificio pensado en 3 volúmenes muy simples que permiten una transparencia visual para poder entender qué es lo que pasa allá dentro del edificio. Y el último, que es súper importante, que lo vamos a ver sobre la carrera séptima con calle 11, es la Casa del Florero, una edificación muy importante que la vamos a ver en todos los grabados, primeras pinturas que se hacen de Bogotá antigua, de la Plaza de Bolívar, donde existió una tienda, un comerciante que era un señor de apellido Llorente, que le piden en la época de la colonia, comenzando la República, le van a pedir un florero prestado, florero que era un elemento muy costoso, igual que la vajilla de plata, las vajillas que existían de loza fina que no se conseguían y no se construían en nuestro país, sino que se traían de Italia, de España, de Francia. Este señor las alquilaba a algunas familias adineradas, a algunos criollos de la capital, y pues se busca una excusa para poder hacer un conflicto con este señor, y algunos próceres de nuestra patria inician allí una reyerta, una pelea. Esto se hace un día de mercado, un viernes en la tarde, donde hay mucha gente, y con este conflicto pues inicialmente se obliga al virrey Amar de Borbón que inicie este proceso de independencia que nos llevaría a la constitución como tal de la República de Colombia. Sin duda, arquitecta, nada más hablando de la Plaza de Bolívar, ya hay mucha historia para contar, y sobre todo con el doctor Rusi como uno de los grandes personajes de lo que ha significado la Plaza de Bolívar para nuestro país, sobre todo esos hechos también tan complejos y conocidos, sobre todo por toda la opinión pública, de lo que se presentó también en la toma del Palacio de Justicia. Después de estar en la Plaza de Bolívar, ¿dónde continúa este recorrido que se hace tan interesante y que por supuesto la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia viene acompañando todas estas oportunidades de conocer un poquito más de lo que es la historia de nuestra capital? Bueno, nos vamos entonces a caminar por la calle 10, subiendo desde la Plaza de Bolívar, y lo primero que nos vamos a encontrar es con la plazoleta Rufino José Cuervo, un lugar muy especial porque fue el lugar, y toda esta plazoleta está rodeada en la parte posterior del edificio donde se construyó la primera imprenta que tuvo una importancia fundamental dentro del proceso independentista en Colombia, porque allí se van a imprimir los derechos del hombre y se van a repartir a las personas, derechos del hombre que los había traído Antonio Nariño desde Francia, que los había traducido fabulosamente. Hoy en día, en memoria, en recuerdo a esta historia, los vamos a encontrar tallados en piedra alrededor de estas edificaciones que están al lado de la plazoleta Rufino José Cuervo. Continuando con nuestro camino, la siguiente edificación que encontramos es la casa de Manuelita Sáenz, la que fue llamada la Libertadora del Libertador, un personaje muy importante también dentro del proceso independentista de nuestro país.
no solamente por lo conocido de ella, que fue muy cercana a Simón Bolívar, sino porque esta señora realmente estuvo dentro de los procesos de independencia de Ecuador, de Perú, con unas ideas muy revolucionarias, muy importantes, que permitieron también, junto con el libertador Simón Bolívar, ese proceso de independencia. Pero bueno, vámonos a nuestro siguiente fantasma, Bueno, la ¿cuál es? lavandera. ¿Para dónde? Vámonos a contar la historia de la lavandera, un personaje fabuloso. Resulta que la lavandera era una chica que trabajaba en una casa muy adinerada, de unos señores muy adinerados. Pero pues ella, tal que cual vez salía al balcón, echaba un ojo a ver a quién veía, obviamente ella estaba buscando un marido, y claro, el vecino siempre la miraba y decía, esta debe ser la hija de esa familia tan importante, tan reconocida. Bueno, empecemos a galantearla, a piropearla, a mandarle flores, a cantarle por la ventana. Pues efectivamente se ha cuadrado a la lavandera sin saber que era la lavandera, se le pide matrimonio, y el día que se iban a casar, ¿qué creen? Este personaje no llegó a casarse. Esta mujer se ha puesto como loca, no entiende qué pasa, y claro, ya después las malas lenguas le llegan al señor con la historia de que ella era la lavandera, que no era la hija de esos adinerados propietarios de esas casas, y pues no se casa. Finalmente esta señora se vuelve loca, se desnuda por el balcón, sale todas las noches a gritar hasta que se muere. Posteriormente, como se le aparece ya estando muerta con el personaje con el que se iba a casar, pues definitivamente también se vuelve loco el señor y muere. Dicen que las malas lenguas, dicen las lenguas de la gente que vive en la Candelaria, que siempre los ven en la noche, cada uno desde su balcón gritando, desesperados. Esta es la historia de la lavandera. Ah, claro, lo interesante de la historia es que en la casa donde suceden estos hechos, ropa que dejen, ropa que aparece lavada, es lo más chévere, ¿no? Me encantaría tener una fantasma de este tipo en mi casa. Claro, nos ahorraría muchísimo trabajo con la lavandera. Bueno, arquitecta, después, ¿para dónde nos vamos en esta mágica y maravillosa zona de la Candelaria en Bogotá? Tenemos que seguir subiendo por la calle 10 y nos vamos hacia el Palacio de San Carlos. Este lugar hoy en día es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y este Palacio de San Carlos tiene una historia fabulosa. Empezando por la localización, que tiene una localización privilegiada o en diagonal hacia la casa de Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz compró esta casa para echarle ojo allá al personaje de Simón Bolívar cada vez que venía a dormir en el Palacio de San Carlos. Resulta que algún día Manuelita Sáenz, y aquí completo la historia de esta chica tan impresionante que estuvo en la historia de nuestro país, es llamada la Libertadora del Libertador porque ella escuchaba cada rato qué le iba a pasar a Libertador, escuchaba y mandaba a sus empleadas al mercado a ver si se estaba camuflando algún tipo de problema, de conflicto, qué pensaba la gente sobre el Libertador, y ella va a escuchar que le van a hacer un atentado a Simón Bolívar. Y ella esa noche decide, como conoce que Simón Bolívar era un poco alzado en armas y no creía en nada, se va a quedar con él en el Palacio de San Carlos. Y ella le cuenta lo que había escuchado, que le iban a hacer un atentado. Esto era en el mes de septiembre, una noche septembrina, y le dice, oiga, van a venir, pero no va a venir uno, van a venir muchas personas a hacer un atentado y lo quieren matar porque no están de acuerdo con sus ideas nuevas, con esta nueva república que usted quiere hacer, con las ideas de independencia. Y finalmente, pues como sabía que el personaje iba a salir con su sable, logra convencerlo y le dice, escápese. Se va a escapar el Libertador por una ventana del Palacio San Carlos y se va a esconder debajo de los puentes del río San Francisco, lo que hoy es la Avenida Jiménez, y desde ahí ella es llamada la Libertadora del Libertador porque va a proteger a Simón Bolívar de ese atentado. Bueno, sin duda historias maravillosas, interesantes,
que se desarrollan en el marco justamente de ese recorrido que en este momento se hace virtual. Antes de continuar, arquitecta Sandra Sabogal, coordinadora de este proyecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, ¿cómo pueden aquellas personas que quieran conocer un poquito más de este recorrido y conectarse justamente con lo que hace la Facultad de Arquitectura para poder estar en contacto con ustedes? Claro que sí, nosotros tenemos hoy en día no solamente disponible este recorrido, sino muchísima información cargada sobre lugares históricos y historias de los personajes ilustres, fantasmas, en nuestro canal oficial de YouTube que se llama Vigías UGC. Así nos encuentran, Vigías del Patrimonio UGC. Allí van a poder encontrar diversas listas de reproducción, donde encontrarán estos recorridos, donde encontrarán webinarios fabulosos que hemos hecho sobre arquitectura industrial rehabilitada. Bueno, muchísima información que la verdad los invito a conocer. Con mucho cariño se ha hecho todo este trabajo. Bueno, arquitecta, sin duda un trabajo absolutamente maravilloso. Bueno, ya pasamos por el doctor Rusi, pasamos por la lavandera, esa historia de Manuelita Sáenz. ¿Qué sigue en el marco de este maravilloso recorrido? Bueno, sigamos por la calle 10, nos vamos a encontrar al frente del Palacio San Carlos con el Teatro Colón. Teatro Colón, que no es el primero que existe en este lugar. El primer teatro fue el Coliseo Ramírez, un edificio que se hace inspirado en los teatros de comedias, en los corrales de comedias tal vez de los españoles, que era una casa con un gran patio y muchos balcones, donde se presentaban las primeras funciones en la época colonial. Este Coliseo Ramírez va a ser después llamado el Teatro Maldonado, lo compran los hermanos Maldonado y hacia finales de 1800 va a ser expropiado y se va a contratar a Luigi Ramelli y a Pietro Cantini para la elaboración del Teatro Colón como lo conocemos hoy en día. Esta es una de las joyas arquitectónicas de equipamientos culturales más importantes que tiene Bogotá y el país, por esa riqueza ornamental, por su diseño, que es un teatro clásico bastante imponente, que fue Premio Nacional de Arquitectura en la Bienal, en la modalidad de restauración, obra del arquitecto Max Ojeda, y que en este momento se está ampliando para ofrecerle unos mejores espacios a todo el sector cultural que necesita este lugar tan fundamental en la ciudad. Continuando con nuestro recorrido, vamos a llegar a la carrera cuarta, también con calle 10, y nos vamos a encontrar con la Casa del Virrey Sámano, nuestro siguiente fantasma de la Candelaria. Este lugar hoy en día es el Museo de Bogotá, sede 1, sede Sámano, donde se realizan unas fabulosas exposiciones sobre diversas temáticas de Bogotá, arquitectura, pintura, escultura. Bueno, es muy importante este edificio, pero lo más importante es la historia. Resulta que dentro de la historia se cuenta que allí vivió el último virrey que tuvo el nuevo reino de Granada, que fue el virrey Sámano, un personaje muy malo, reconocido por haber matado a varios próceres de la patria, como nuestra querida Pola. Este personaje fue tan malo que pues la gente lo odiaba. Él escupía, insultaba a toda la gente que veía. Él, mejor dicho, andaba por las nubes, por la estratosfera este personaje. Y resulta que ya en el proceso de independencia, este personaje, pues le cuentan que ya estamos en proceso de independencia, que lo van a acribillar allí, y este señor se escapa con una capa verde de este lugar, va a dar a Cartagena, bueno, finalmente va a morir solo. En la historia de la restauración de la casa, solamente el tramo frontero es la parte original de la casa, toda la parte de atrás es una construcción hecha en estilo, diseñada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para albergar como tal hoy en día el museo. Se encontraron con cosas muy curiosas. Cosas curiosas como un papelito que apareció en una de las puertas que tenía la lista para llevar la ropa a la lavandería. Muy curioso, inmediatamente lo sacan, se pone amarillito el papel.
Y dentro de los datos curiosos es que cuando ya se pone en funcionamiento como tal el museo, se colocan varias cámaras de seguridad y los vigilantes se reportan que se asustan porque se escuchan unos tacones coloniales por allá pisando en el segundo piso sobre ese balcón, se escucha que abren, que cierran puertas y efectivamente hay una grabación de las cámaras de seguridad que también la encuentran en YouTube, donde se ve el fantasma bajando por la escalera. Qué cosa impresionante. Dicen las abuelas que claro que efectivamente siempre se aparece el fantasma escupiendo y maldiciendo por el balcón, que se le escuchan los tacones, que así no lo veas, siente la presencia las personas que pasan a altas horas de la noche este fantasma, tan personaje tan malo, tan siniestro de nuestra época independentista. Bueno, arquitecta, historias maravillosas, historias que conectan con Bogotá, con la historia de Bogotá y que justamente la Universidad de la Gran Colombia y hoy en este Facebook Live con Caracol Radio, pues mostramos a toda la audiencia lo que significa la magia que hay en nuestra capital del país. Bueno, llegamos después de pasar por este Virrey Sámano, ¿hacia dónde nos vamos? Ya nos estamos acercando justamente a una historia muy interesante de la Universidad de la Gran Colombia. Correcto, claro que sí. Vamos a seguir caminando sobre esa carrera cuarta y aquí aprovecho el momento para contarles otra historia de esos fantasmas impresionantes. La Mula Rada. ¿Quién es la Mula Rada? Este es un personaje, es una bruja malévola que se le aparecía a los caballeros que pues tomaban en las chicherías usualmente que quedaban en el centro histórico de Bogotá, en el barrio Egipto. Ella era una mula de un personaje, de un señor que vivía de trabajar en la tierra, de cortar chusque y cortar cuán, que era una de las de la madera que existía en Bogotá, en los cerros orientales, y luego de su gran trabajo se iba sobre su mula, la amarraba al lado de la chichería, se ponía a tomar chicha y cada vez que salía, él veía que la mula le hablaba. Le pareció muy curioso, un día se acercó y le dijo, pues, ¿cómo era? ¿Qué le iba a decir? Pues se ha convertido en una hermosa mujer la mula, y él decía, no, estaré muy ebrio de tanta chicha, de tomar tanto. Pues la mula se lo ha llevado hacia la montaña y en la montaña lo convierte en una mula. Claro, baja la mula de nuevo, otra vez convertida en una hermosa dama, y a todos los hombres que toman tanto en la noche, a altas horas en la Candelaria, se los lleva a la montaña y lo convierte en mulas. Entonces, ojo pues, tengan mucho cuidado cuando estén por ahí desparchados tomándose algunas copas en el centro histórico. Mucho cuidado. Bueno, continuando con nuestra historia y saliendo de nuestra querida Mula Rada, nos vamos a ir hacia el Chorro de Quevedo. Y el Chorro de Quevedo está relacionado, esta plazoleta tan interesante, con los puenteros. Hoy en día es un lugar de celebración para la gente joven, para los universitarios, tiene unos restaurantes fabulosos que vale la pena conocer, pero también tiene una historia por parte de algunos historiadores que no es corroborada, pues porque no hay algún documento que no lo diga fehacientemente, que allí se hizo la fundación de Bogotá. Resulta que pues, se dice que allí fue donde se instalaron las 12 chozas, y que allí fue donde se construyó la primera iglesia. Realmente la primera iglesia que encontramos en este lugar no hay una datación específica, pero sí hay algunas pinturas de la época colonial que nos mostrarían una capilla muy similar a la capilla del Palomar del Príncipe que encontramos allí, una capillita doctrinera de una sola nave, muy sencilla, donde se celebraban las misas y tal vez los indígenas estaban en la parte de afuera por respeto a esa celebración y solamente podían entrar los españoles, los criollos a este lugar. Esta iglesia efectivamente pues no es de la época de la colonia, esta iglesia y tanto la iglesia como la plazoleta ha tenido diversas modificaciones que ha hecho la Corporación La Candelaria, hoy actual Instituto Distrital de Patrimonio, pero sí nos cuenta un poquito esa historia de esa Bogotá fundacional y de cómo ha podido ser la primera iglesia. Bueno, continuemos, vámonos ahora sí hacia la Universidad de la Gran Colombia.
Vamos a caminar sobre la calle 12B y 12C. Vamos a ir bajando hasta la carretera quinta y sexta, donde vamos a encontrar la Universidad La Gran Colombia. Y la historia que hay que contar es muy interesante. Resulta que el lugar donde está hoy en día la Universidad La Gran Colombia, pues no fue el lugar de la fundación. Tal vez la primera sede de la Universidad La Gran Colombia estuvo cerca de la calle 19. Sin embargo, pues es una historia bien interesante que nuestro querido fundador, Julio César García, va a diseñar, va a tener un proyecto en su mente de construir una edificación, de construir un proyecto de vida para muchas personas, y es generar una institución universitaria con diversas carreras. Esto lo va a pensar en el año 1951, 1953 se recibe esa personería jurídica y se arranca este gran proyecto de vida que tenemos hoy en día como la Universidad de la Gran Colombia. Una manzana completa rodeada de mucha historia, de muchas edificaciones que tienen mucho reconocimiento por parte de toda la gente que pasa a diario por el centro histórico, y sobre todo por la historia de las facultades más antiguas que tiene Bogotá y tal vez nuestro país, como la Facultad de Derecho, la Facultad de Arquitectura. Hoy en día también tenemos la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Educación. Así es, arquitecta Sandra Sabogal, un recorrido maravilloso que acabamos de hacer por la Candelaria, justamente hoy 30 de octubre, donde nos acercamos al famoso Halloween, y estas historias sin duda se alimentan muy bien, entendiendo que de pronto nos encontramos la próxima semana al doctor Rusi por ahí, caminando por las calles de la Plaza de Bolívar. Arquitecta, muchísimas gracias, un espacio maravilloso para hablar de la tradición oral, de la historia y de la arquitectura de nuestra Candelaria. Un sitio que vale la pena que no solo los bogotanos, sino todos los colombianos y por supuesto todos los extranjeros que nos visitan, pues tengan la oportunidad de poder conocer. Claro que sí, y no crean, les dejé la última historia de fantasmas para el final. El duende Bueno, ¿qué Baltasar. es la Claro que mejor? sí, es el duende Baltasar. Imagínense que el duende Baltasar está ubicado al frente de la Universidad de la Gran Colombia. Hoy en día funciona en esta casa un restaurante que se llama también así, el duende. Imagínense que esta historia también nace por allá en la época de la República, donde se veía muy mal visto que una mujer quedara embarazada, ¿no? Sin tener su esposo, sin tener su familia realmente legalmente constituida, pues una señora queda embarazada. ¿Y ella qué hace? Ella va a ocultar su embarazo durante los 9 meses, y cuando ya llegó la hora de tener el bebé a altas horas de la madrugada, tiene el niño y lo va a meter en el pozo que hay en el patio de la casa. Va a meter el niño ahí, lo va a ahogar. Y pues dicen que esa noche estuvo toda la noche con una tormenta intempestiva, que se escucharon algunos llantos de un bebé, y finalmente al otro día todos los árboles amanecen sin hojas, sin frutos, sin flores, y pues amanece muy raro, ¿no? La señora se olvida en el tiempo, se pasa la historia de su hijo muerto, de su hijo que ella asesina por no quedar mal. Sin embargo, eh, la gente que vive en esta casa siempre escucha a un duende, a un niño jugando por toda la casa. Esta señora la atormenta la historia, y haber matado a su hijo como tal, la atormenta toda su vida. A su muerte ese muchachito siempre se aparece, sobre todo cuando en la casa hay niños, se escuchan los niños jugando con alguien y le preguntan a los niños y dicen, no, estamos jugando con un duende. Pero resulta que las señoras que se sientan en este restaurante, sobre todo estas señoras muy bien arregladas, muy bien organizadas, como fue la mamá del duende Baltasar, les jala la falda, las asusta, les jala el pelo. Este es nuestro querido duende Baltasar. Se han hecho varios estudios en este lugar, y sí se ha encontrado una presencia de allí un poco extraña, sí se escuchan ruidos, se ven cosas, no
Me gusta ir a almorzar allí, pero tal vez almuerzo muy rápido. Me da un poco de miedo encontrarme con este duende. Bueno, arquitecta, tendremos que ir a visitar ahí, justamente frente a la Universidad La Gran Colombia, donde anteriormente era la zona de posgrados, ahora la Facultad de Derecho, justamente este restaurante del duende, donde está el duende Baltasar. Correcto. Muchas historias, nos quedamos sin duda cortos. Tendremos que conocer justamente ese trabajo tan interesante que está haciendo la universidad, la Facultad de Arquitectura, Vigías UGC, arroba Vigías UGC. Ahí encuentran toda la información. Por supuesto también en arroba ULA Gran Colombia. Y gracias por supuesto a Caracol Radio por este maravilloso espacio en un viernes que nos conecta muy interesante con el Halloween y donde estas historias de los mitos, las leyendas y los fantasmas pues forman parte de la tradición de Bogotá. Muchísimas gracias, arquitecta. Un gusto, un placer estar con ustedes acompañándolos en esta fecha tan especial. Y por favor los invito de nuevo a que nos sigan en redes sociales. Ya saben, nos van a encontrar en el canal de YouTube como Vigías UGC. Nos van a encontrar también en Instagram y en Facebook como Vigías UGC o Vigías Universidad La Gran Colombia. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes hoy. Así es, muchas gracias a la audiencia, por supuesto, de Caracol Radio, que se conecta con este Facebook Live para hablar de fantasmas en Halloween. Buen día.